Mba'éichapa, mba'etekópa. Péina ko'ára peña moñepyrũjeýma ñane ñe'ẽ asãi Guarani ñane ñe'ẽ. Ko'ápe Pujoe Sazón, Radio Libre 1200 AM rupive. Penemomaitei David Galeano Olivera, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rérape. Jepiveguáicha roipotávo pavavete ape g̃uarã peteĩ aráne porãmbajepéva, henyhẽva tesãi, mborayhu, vy'apavẽ, vy'aguapy ha tekokatúgui. Tajahachaporãite ko'áko ára oñondivepa py'arorýpe. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Como todos los sábados de 6:30 a 7:30 estamos iniciando nuestro programa Guaraní ñane ñe'ẽ. Es una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que tiene por propósito difundir nuestra lengua y cultura guaraní, nuestra cultura popular, y cooperar en el fortalecimiento de nuestro dulce y expresivo Bañe'ẽ. Les deseamos a todos una muy feliz jornada, un lindo sábado, pleno de salud, de amor, de felicidad, de paz y de bienestar, de prosperidad para todos. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteñara bombo japipambo japiaraboí. Hoy es el sábado 15 de febrero de 2020 y como les decíamos, iniciamos este nuevo programa con el propósito de acercarles novedades, informaciones acerca de nuestra dulce y expresiva lengua guaraní y también de todo lo que hace a nuestra cultura popular, la música, la poesía, los casos ñemombe'ú, en fin, todas aquellas manifestaciones que conforman y hacen a nuestra identidad cultural, a nuestra identidad de paraguayos. Yepiveguaisa ABI porá ñame'ẽmi aguyjevete Pujoe Sazón Radio Libre y Motenón de Jaracuera, Mbo'ehára Katupyry Benjamín Fernández Bogado, ABI Kuñakarai Lisa Bogado, Aupavete ape mba'apóvape, akóinte orepytyvõre, oremokyre'ỹrehe ha oremoirũrehe Guaraní ñemombaretépe. Como siempre, nuestra gratitud y reconocimiento a los directivos de la radio, en la persona del director, el doctor Benjamín Fernández Bogado, decía, de la señora Lisa Bogado, de los compañeros de la radio, hoy en este caso con Anita, quien está ayudándonos en la puesta al aire de nuestro programa. Y la idea es compartir entonces una hora con los oyentes de la querida Radio Libre. Ko arapoco indios hasabe oñepynúkuripe mbo'esyry Guaraní ñe'ẽ rehegua. En esta semana que está finalizando y aún hoy la gente tiene tiempo para acercarse a estudiar la lengua guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. En este caso, cualquiera de los oyentes que tiene interés, no importa dónde vivan, pueden estar al norte, allá por Concepción, Amambay, o al este, hacia Canindeyú, Alto Paraná, al sur Itapúa, Misiones Ñembucú, y al oeste, en el Chaco, o en el centro del Paraguay, o aquí cerca, en Fernando de la Mora, en Asunción. Ustedes pueden ingresar a internet, escribir cursos de idioma guaraní, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y van a encontrar la nómina de todas las regionales. Al decir regionales nos referimos a todos los distritos, ciudades, municipios donde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní desarrolla sus cursos desde hace 35 años. Este año el Ateneo va a cumplir 35 años de vida institucional. Entonces, nuestros amigos, los oyentes que quieran conocer más acerca de estos cursos, allí van a encontrar la lista de ciudades, al lado los nombres de nuestros respectivos directores, sus respectivos números telefónicos y también correos electrónicos, de manera que el contacto sea directo y en este caso cada uno allí donde vive pueda rápidamente saber las características del curso. De todas maneras, les comento que la carrera en sí dura 4 años, es una licenciatura en lengua guaraní, pero que tiene, digamos, certificaciones
y titulaciones intermedias. La primera certificación se da al culminar el primer año, tras aprobar todas las asignaturas. Es el certificado del curso básico de lengua guaraní. Pepe oñi ba'e ñai kote'ẽve tahína ñañomongeta hag̃ua, ñai komby hag̃uápe guarani, jaikuaa hag̃uápe ñe'ẽ porã ha ipyre, literatura castellanope. Aveive ñande tavarandu, ha'ehínape folclore, miareheguái katu hag̃uáicha jaikuaa porã. Es el primer año y luego 2 años más, o sea, 3 en total, aprobando todas las asignaturas, por supuesto, haciendo las prácticas educacionales, porque se trata de un profesorado, incluye prácticas internas dentro de la institución, prácticas docentes, y también las prácticas externas en escuelas y colegios. Y tras la aprobación de todas las asignaturas, incluidas las prácticas, la persona recibe el título de profesor o de profesora de lengua guaraní, 3 años de estudios. Y luego, con la elaboración, la presentación, la defensa y la aprobación de una tesina, se accede, se puede optar al título de licenciado en lengua guaraní. Posteriormente, para los que culminan la licenciatura en lengua guaraní, también tenemos disponible la maestría en lengua guaraní, con 2 años de duración y la presentación de una tesis ya totalmente en guaraní. Peape ikatua ko'ag̃uite oĩramo pendapuitépe oñemoaranduséva upéicharamo guaraní ñe'ẽme ikatu oñemboja Ateneo oĩháme ikatu hag̃uáicha oikuaa porãve mba'épa oñekoteẽ ikatu hag̃uáicha oñemoñepyrũ pe mbo'esyry ha peichahápe oñembojáva kuimba'e, kuña, mitãrusu, ha'éva oñembokatupyryve hag̃ua, oñemoarandu hag̃ua ñane ñe'ẽme ha upekuévo oĩramo ijapytepekuéra ombo'eséva ikatu hag̃uáicha ombo'e avei guaraní oikuaaka omombaretépe guaraní ñe'ẽ guaraní reko. Algunas de las asignaturas que incluye el primer año son, por ejemplo, fonología comparada, guaraní, castellano, que es una materia técnica donde la persona va a acceder a los conocimientos de la gramática guaraní. Estamos hablando de conocimientos básicos, de aquellas reglas más elementales, más necesarias. Baixa Vallajai Baná, Baixa Bañamoñe Baná, de guaraní ñe'ẽme. Y lo hacemos mediante una metodología bastante práctica, sencilla y sobre todas las cosas bastante accesible para aquella persona que inclusive, como solemos decir nosotros, cuando una persona tiene base cero, es decir, no habla, no entiende guaraní. Y el punto de partida es justamente la base cero y allí se comienza a desarrollar el curso que, entre otras cosas, les va a facilitar, como les dije, a través de esta asignatura, los conocimientos básicos de la lectoescritura en lengua guaraní. Eso también es muy importante destacar, que es un curso, o sea, esta asignatura en particular, desarrolla conocimientos comparados con el castellano, para encontrar puntos de semejanzas o diferencias que existen en la lectoescritura. También las personas que cursan este primer año van a acceder a conocimientos de literatura guaraní, por ejemplo, la parte de la mitología, que básicamente el curso analiza 2 textos muy interesantes. Uno tradicional, muy conocido, del famoso Narciso Recolmán, Rosicrán, quien escribió una hermosa obra, un poema monumental, extraordinario, muy extenso, llamado Ñandepuycuera, traducido después con el nombre de nuestros antepasados, donde se habla de Tupán, de Arací, de que ellos decidieron contraer nupcias, casarse, y luego bajaron en esa especie de luna de miel a lo que hoy llamamos Areguá, entonces llamada Ariguá, porque estaba en la punta de un cerro. Allí
Tupã, unos días después, trae agua del Tupaicuá, que era el antiguo nombre del lago Ipacaraí, más arcilla de la zona, la sangre del ambuá, la savia del caarubillá, y con todo eso de por medio prepara una masa a la que le da forma en dos figuras, la de un varón y la de una mujer, una especie de Adán y Eva, que puestas al sol, al secarse al calor del sol, tienen vida. Una precisamente la del varón, Rupamé. Rupamé es el padre común, el padre mayor, el padre de todos los padres, ¿verdad? Y la otra, la de Sipamé, sí, madre Pamé, la mayor, la máxima, la madre suprema. Y una especie, repito, Adán y Eva. Luego Tupã y Aracil retornan cada uno a sus respectivos sitios. Tupã el sol, Aracil la luna. Antes de ir dejan dos espíritus, uno del bien, otro del mal. El del bien Angatupirí, el del mal Taú. Tienen sus hijos. Y luego viene la ya consabida historia de que entre algunos de los hijos, monstruos siete vecinos están, por ejemplo, en Boituí, Teyuyaguá, Aoao, Curupí, Yacyriateré, Luisón. Es uno de los textos que estudiamos. Y por el otro lado está la famosa obra Aigura Pitá de León Cadoga, un material fabuloso que leído, analizado en el curso, resulta muy interesante y esclarecedor con respecto a la verdadera mitología guaraní. Entre otras son las asignaturas que se desarrollan en este primer año para la gente que quiera acercarse y estudiar entonces en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.